Perdón, ahora sí. Buenas noches, que SES no se quería perder el evento. Bien, ¿no? Si queréis que suba esto, me lo decís. Me voy a callar, no sé si quitarme. Bueno, si molesto me quito. Buenas noches. Empieza. 3, 2, 1. ¡Madre! Espero que no tenga que terminar esto con ganas de comprarme una PlayStation 5. Es lo que pido. No me voy a aguantar, tío. Es que... Buah, madre mía. Buenas, Adri. ¿Algo de Banshee? Hype. Adri, ¿cómo estás? Hombre. Hello everyone, I'm Kazunori Yamauchi, producer of the Gran Turismo series. Today I'm here to give you an update on our latest game, Gran Turismo 7, releasing March 4th, 2022. Over its 25-year history, the Gran Turismo series has demonstrated a serious love and respect for Aquí cars. estamos, tío, mira Trial Mountain. What's more, Gran Turismo 7 represents the 25th anniversary of the series. Pues porque queríamos ver esto, Gran Turismo Adri. 7 will represent the pinnacle of the GT journey. We think of it as our most complete GT to date. Y... We have designed GT7 so that those who have never come Hola, into Liquid. contact with automotive No culture conozco esta until saga, now anda que can no. really get to know the deep, rich Hostia, world of Midfield. cars. Midfield está en el Master Mod. Our aim was to create a driving simulator that all players can enjoy. Whether you're a hardcore Gran Hola, amigo Turismo fan reptiliano. or brand new to the series, I think Gran Turismo 7 will be enjoyable for everyone. Eso es importante, ¿eh? Disfrutable por todo el mundo. Para los que después dicen que esto es un simulador. And the world of cars is massive, with lots of attractive cars. Esto es Interlagos, ¿sí? Bien visto. For GT7, we have prepared over 400 400 coches. cars from automobile brands Nos around queda the world. alrededor de 400 tipos de coches. No son coches, ¿eh? Son tipos. Pero bueno. We've also prepared 34 locations from around the Vale. globe with over Branhats, 90 layouts. Nürburgring, Tsukuba, he visto por ahí. Willow Springs, Trial Mountain, Daytona. Mira Trial Mountain. And more tracks and cars will be added in future online updates. Vale, DLCs. Eso era el Infierno Verde. Eso era Nürburgring. Now let's take a Nordschleife. closer look at the GT7 player experience. Venga, va. Ojo. Ojo que Raidon se cae de la silla. Ya Here's está. a new Me lo map compro. Joder, tío, que no tengo PlayStation para The map jugar a is a esto. menu that allows access to the various features in Gran Turismo 7. Qué guapo, tío. Parece un Civilization. Our inspiration here was to create a paradise, almost a vacation resort that celebrates car culture. When you Son begin the fotos, tío. campaign, you'll use provided in-game credits to purchase a compact car. Pues una putada, Liquid, porque no he conseguido hacer funcionar el Gran Turismo Sport. Por la mierda esa del online. You'll then progress through the campaign by participating in races, unlocking Sunday new Cup, cars, mítico, and by tuning mítica and Sunday Cup. upgrading your vehicles for better performance. Mítica Sunday Cup de toda la vida. Mazda Demio. This is ultimately the classic GT campaign mode, but GT7 has more to offer. Nos van a enseñar los carnets, ¿no? One new feature is the Gran Turismo Cafe. Vale. A ver, Gran Turismo Café. This will be the center of the map in Gran Turismo 7. Aquí cuando se rompen At the carteles. cafe, players will be given a car collection menu. 9 de carrera. Ahí están los Porsche. Hay Porsche. Esto se tiene que comprar, tío. Hay Porsche. You complete each menu by winning Oh, races la and Porsche Cup. championships while exploring this car resort. Es como... Mira, Nordschleife.
Aquí se juega el Vampire Survivors. Eso no sé qué es, tío. Esa mierda que jugáis, tío. Eso no sé qué es. No entiendo nada. Buah, es como... Sometimes the people who actually designed those cars will appear to talk about the design. Hostia, te viene la gente... Soy más de Loop Hero. Mierda. By completing menus for a variety of car collections at the cafe, players will naturally come into contact with the history of cars and the culture No son mi tipo de behind them. coche, la verdad. Ay, de coche, joder. No son mi tipo de juego, la verdad. Me hace gracia. Os hago un poco la coña porque, joder, Wind Waker también está ahí con el vicio, lo he visto. He visto a Nigel, he visto a Liquid, he visto a Win. Joder. Grand Central is a shopping mall where a player can purchase new O cars. sea, es un gran almacén. Here, players can purchase roughly 300 car models from 2001 and 300 later. coches desde el 2001 y más actuales, ¿no? Automotive manufacturers from around the world have assembled here. Vale, eso... Ese Shelby, este. Vale. ¿Nos puedes enseñar? ¿What? The fuck? Hostia, esto se va a comer a Forza Horizon 5. No, Not only es are there diferente. showrooms for purchasing cars, there's also a museum for each manufacturer where you can learn about the history of individual brands. Veremos el Forza 8, cuidado. This is a Cuidado. museum of Porsche. And it begins with the birth of Dr. Ferdinand Porsche establishing his own design firm. Sí, es normal, Rich, porque van puestos así para que no se caliente. A ver, innovar no es que innoven nada. Es el Gran Gran Turismo que en Turismo teoría 7 also conocemos. houses a world of used cars. Hostia, son fotos reales, tío, eso mola. At the used car dealer, players can purchase cars for more affordable prices. Son fotos reales, tío. However, some very popular used cars may be sold at an even higher price than when they originally came out. Vale, esto es un poco en plan... These Vale. include the Japanese sports cars of the 90s that are seeing a big boom in popularity worldwide. Es en plan, This hostia, car lineup will be aunque updated sea de and segunda changed mano, si es un slightly coche muy every day. mítico, va a valer pasta. Esto está bien. Espero que salga el Auto Bianchi y el Yaris. Hombre, el Yaris ya no lo sé. Estará un modelo equivalente. Certain iconic cars have marked their names in the history books. Vale, aquí Even hay after como 100 years, coches their especiales, allure ¿no? will never fade. The legendary El car Willys. dealership specializes in these types of famous vehicles. Vale, aquí habrá como el Hall of Fame. Esto es del Hall of Fame, ¿no? Valen 20 millones, he visto por ahí, ¿Saldrá el Toyota CHR? Es posible, ¿no? Es posible que sí. Aquí lo que me preocupa es In el the peso del world juego. circuit, Pues va a pesar you'll have mucho. access to a variety of tracks. Porque si el Sport ya pesa 90 At gigas launch, con el update, GT7 will feature 34 locations and over 90 layouts. 34 localizaciones con 90 This circuitos, ¿no? includes Plantillas. real world and Bien. fantasy Me circuits. gusta, esto me gusta. 100 redondos, ¿ves? Digo, 100 gigas. Legendary fantasy tracks from past GT games such as Trial Mountain, Deep Forest, and High Speed Ring. return for GT7 with stunning Perfect. modern visuals. Esto es perfecto. Mira, mira, High Speed Ring. Ahí está. A mí me encantaba Trial Mountain, tío. There Esto are es la various races Route, and championships Route hosted at 5. each track. No, esto es la Sarte, en Francia, de las 24 horas. And the circuit experience activity can help you learn these tracks. Vale, de momento no hemos visto carnets. Esto es lo que más se parece al carnet. In the custom race mode, you can combine things like weather conditions and AI cars of your choice to create personalized races. Vale, puedes cargarte carreras personalizadas, pero ¿puedo poner clima variable o es fijo? V-Spec. ¿Te molaba el V-Spec, Gran Turismo is well known for its license Vale, ahí tests. están, Liquid, ahí está Many tu people carnet. look back and remember how hard they tried to achieve gold results in this mode. Vale, carnets, Naturally, perfecto. GT7 includes license tests where you can learn driving techniques from the ground up.
Le hemos puesto subtítulos, tío. Sí, Here, sí. there are many short mini games that teach you these skills. Vale, los carnets. Perfecto. B-Spec molaría, Mission races is where you'll find unique events beyond typical races and time trials. Esto es una carrera de estas de aceleración. ¿No? Drag racing, sí. Contra un Viper. Gráficamente no le veo, como es lógico, saliendo también para PlayStation 4, no le veo salto. Aunque se ve muy bien, ¿eh? O sea, tampoco necesito... Hola, Daz. There are several ways to play and interact Mira, with other players in GT7. Creo que ha salido el Toyota de Adri. Pantalla partida, bien. Eso siempre está bien. Eso siempre está bien. Ahí me pongo de pie. Aunque me quitan toda la pantalla, pero bueno. Pero lo que está limpio no necesita jabón. Mira, me gusta esta frase, tío. O sea, no vamos a meter con los gráficos de... O sea, para mí esto ya me vale. Second, there are lobbies and meeting places that you can enjoy with your friends online. Vale, esto es el online. Esto es fijo. Espero que no tenga muchos micropagos. Hombre, el Sport... ¿El Sport tenía muchos? Creo que no, ¿no? No lo sé, ¿eh? Ahora hablo un poco desde... La iluminación mola, ¿eh? Las cosas como son, tío. Ah, tenía unos coches. Bueno, pero no era nada... Esto es Trial Mountain, por cierto. Aunque no lo parece. Y esto, si no me equivoco, es Daytona. Espera. No, esto es Interlagos. Por esa curva, sí, esto es Interlagos. ¿Podrías comprar coches con dinero real? Bueno... Algún pack habrá líquido, ya sabes, esto vale mucha pasta. Entonces... Pero bueno, si no es abusivo. The PlayStation 5 version of GT7 features photorealistic graphics using ray tracing. Ray tracing, ¿vale? ¿Ray tracing en las carreras? ¿O solo en modo foto? A ver, habiendo jugado Forza, esto no me sorprende, la verdad. Me gustó, he estado estos días jugando el Sport y me gusta la conducción, tío. Al menos para mando. Venga, ahora el Everybody Golf 8, eso sí que es un juego. Yo creo que esto va a ser solo en modo foto, ¿no? Recordad que Forza Horizon solo lo tiene activado en el Forza Pista. Aunque hay un mod en PC para activarlos dentro del juego. O sea, aquí no sé si es lo mismo. Se ve bonito, ¿eh? Las cosas como son, tío. Se ve bastante real. Hemos llegado a un punto ya. A ver. Esto me interesa. Hostia, qué croma, ¿no? Esto es el infierno verde. Air containing moisture from the oceans flows into the continents. Me encanta este circuito, tío. By the Earth's surface, heated by the sun, atrás quedan los poligonatos. Qué diferencias, ¿eh? Pero es dinámico. Es mi pregunta. Hostia. ¿Es dinámico? In GT7, we have simulated the process of how these clouds are formed. No. Based on a vast amount of meteorological data, temperatures, humidity, vale, and es air como que pressure las nubes specific to each region. nos cambian la luz en tiempo real, ¿no? ¿Entendido? Skies in Japan will change like they do in Japan, and skies in California will change as they do in California. Vale, o sea, es como que el cielo es dinámico, ¿no? ¿He entendido esto? The Gran Turismo series has always placed an importance on starlit skies at night. Claro, es que... In GT7, we have aimed for an even higher quality of expression. ¿Y en el resto del mundo? Ya digo, yo no me está volando la cabeza, Skies seen in specific locations at certain dates and times will be drawn using a simulation that includes not just stars, but even planets.
Esto está muy bien. The Pero moon will rise and set esto, in como the dice same way Liquid, that esto the lo tiene sun que mover rises una and PlayStation sets. 4 FAT, Así que no os flipéis, porque The esto va a color ser of un the stars will JPG. change depending on Va a ser, whether the va a atmosphere ser is un GIF. clear or hazy. En vez de ser un JPG, como Final Time Fantasy changes VII and weather Remake, esto va a ser un simulations are GIF, expressed in the scenery and light. que es un poco más... These es un factors paso can más affect adelante. atmospheric and surface temperatures. Pero es dinámico, entiendo que es dinámico, ¿no? And by doing so, affect the tire grip, engine power, and strength of the slipstream effect. Nada que no se haya visto. Integrating with Esto, the esto lo automotive simulaba physics R-Factor o Assetto Corsa. La superficie, It rains and the surface becomes wet. Sí, pero no sé Puddles si es en form in tiempo locations real that are esto, prone to them. Raidon. O sea, si va a ser en The medio rain de una ends, carrera. and the surface starts to dry from the areas that tend to dry first. Ya digo, esto tampoco es nada nuevo. The areas with puddles will remain wet the longest. And these kinds of changes will occur naturally. O sea, yo quiero hacerme unas 24 horas en Nürburgring. One simple example of this weather simulation is the rain cloud radar that many players will be familiar with. Mira, han puesto un radar, ¿lo veis? Un radar para Players saber can la look at previsión this del tiempo. display and Esto predict the ahora coming mismo, weather to a certain extent. ahora mismo, Raidon se acaba de, o sea, se acaba de ir On a a huge Instant circuit Gaming like a Nürburgring, reservar el juego. it can rain on one part of the track O while sea, being sunny el on a poder different hacerse las section. previsiones del tiempo para cagarla con los neumáticos, eso es su sueño. ¿Tengo razón? Gran Turismo is a real driving simulator, but we always place the same level of importance in being able to watch your driving Estoy in llamando replay Pedro de la as we Rosa. have with the fun of driving. Replays a 30 frames, eso sí. This high-quality replay mode is also present in GT7. Pero vamos, que se ve súper bonito, tío. Esto es una cosa que Forza Horizon, tío, le falta muchísimo. Esos replays, yo es que me pasaría... No me digáis que os pasaríais viendo esto 4 horas seguidas. Uy, qué tirón ahí. Esto es Sucuba, por cierto. Sucuba Circuit. Va, se ve bonito, cosas como son. Eso, music replay, eso me da igual. We have Mira en el developed rally a cómo new se nota los music 60 replay frames. that dynamically generates a replay camera to match the background music. Vale, esto estaba ya en el 4, tío. ¿Os acordáis? La repetición sincronizada con la música. Unlike past replay modes where the cameras were fixed on the track, camera positions and image cuts are now generated randomly every time to match the music, Bueno, allowing you to enjoy a different camera replay every time you run it back. se ve de locos, se ve de Now, locos. let's show you part of the music Se replay. ve de locos, pero no... Ya digo, habiendo jugado Forza Horizon 5, un poco... Pero vamos, que gráficamente sabíamos que no iba a decepcionar esto, tío. Esto se ve como... J. Markham, buenas noches. Que me he enterado, J. Markham, que estás en Tarragona. ¿Esto puede ser? Estamos relativamente cerca, tío. ¿Este es Liquid? ¿Tú crees? ¿Se me queda cómo se pone la cámara cuando le pongas la Brutal Death Metal? Pues se vuelve loca, Daf. Explota la PlayStation, tal cual. Este es Liquid yendo a comprar el Street Fighter. Cierto, pues estamos cerca, J. Markham, más o menos. Estoy en la ciudad, pues estamos eso, a 40 minutos, tío. Yo soy del Delta, así que estamos a 50 kilómetros. Espero que se me curre en la IA. Me parto con el coche y la música. He hecho un poco aquí la... A ver, las físicas, eso me interesa. The automotive physics simulation Gran Turismo has 25 years of Y history. con un Porsche. Yo no digo nada más. Our team gathers ¿Enseñan un feedback Ferrari from para las many físicas? expert advisors, including Lewis Hamilton, top drivers of the FIA GT Championships, and our technical partners at Michelin. This feedback fuels our automotive simulation, which Señor, means that usted me track ha lap times are clickbaiteado en consistent YouTube con to el their Piskin real-life vs Raidon. El counterparts, segundo era un and bot, that the era un bot, driving pero me hizo experience gracia, accurately tío. reflects fine sensations. Me hizo mucha gracia The encontrarme effects el of bot de front and Raid. rear vehicle height changes on a car, the effect of wind direction at a circuit,
and slipstream effects are all No os recreated volváis from an locos, no os aerodynamic volváis locos, simulation que using esto, CFD. ya os digo yo, que a Seto le pasa la mano por la cara en esto. To fully express reality, Pero devices que that can Gran convey Turismo no va de information esto. that goes beyond graphics and sound are very O sea, con sea important. una cosa que se maneje bien, no sobra. This is the reason for adaptive triggers and haptic vibrations. Que esto ya sabéis que... Thanks to the adaptive triggers and haptic vibration capabilities of the DualSense Esto ya wireless sabéis que lo controller, ponen aquí para vender, we're que able to después nadie se enhance the acuerda de esto. player's level of immersion on the PS5 console. ¿Van a haber daños? No. The adaptive triggers will allow your fingertips to feel the vibrations of a tire locked state Vale. while braking. O sea, cuando bloqueas va a vibrar diferente. When a real car goes into a corner with too much speed, the front tires will be felt on the steering wheel. With GT7 and the DualSense controller combined, it will be possible to feel the state of the front tires in the Sí, form es of que es así. vibrations. Es que nos están vendiendo un simulador real para jugarlo con mando, ¿eh? Atentos. Atentos a lo que os, With the DualSense a lo que os están controller, you diciendo. feel as if you're holding the steering wheel of a real car. Que se va a venir aquí Heiki y se cae. O sea, va a estar bien con mando, pero On the ver, PS5 si queréis console, simulador, 3D esto audio no es lo que expresses the buscáis. positions of various sound sources and the movements in a 3D space. In real life, we can perceive where a sound is coming from. Whether it's from the left or right or the front, we can identify when a sound is above us or behind us. Vale, esto está muy bien. We sense the fine differences in sound affected by the shape of our head, our earlobes, and the difference in the speed at which sound reaches our left and right ears, in order to determine where that sound is coming from. 3D audio is a technology that recreates these sensations. Here's a quick demonstration of some of A the ver cómo sounds suena. of GT7. A ver cómo suena. Vale, bien. Suena bastante... Falta un poco de bossar. ¿Cómo estás? Bona nit, Carol. Va, me convence. The tuning shop also returns in Gran Turismo 7. Vale, vuelve. We have prepared approximately 60 types of performance parts per car. 60 tipos de piezas por coche. Mira, un 911, ¿eh? Todo el rato con el 911. Me están vendiendo el juego, ¿eh? Me gusta. Esta también estaba en los clásicos. By combining these, you can change the performance and overall Me están driving dando ganas experience de as you jugarme al like. 5, ¿eh? Mira. Era el plan inicial. Let's actually try it then. This is a first-generation Volkswagen Beetle. The people's car, designed by Dr. Ferdinand Porsche, is a rear-engine car, which Me is gustan fairly rare los menús, nowadays. tío. Me gustan los menús. Let's estos. try tuning this car. Son elegantes, pero tío, no tunees esto, cabrón. Esto es Brand Hatch, por cierto. No sé si es la variante Indy, no, es la larga. Es la variante GP de Brand Hatch. Un circuito que es súper divertido. Bueno, al menos a mí me parece súper divertido. Es tocar unos parámetros, Rich. Porque por defecto los meten al máximo para que ventile. Y entonces parece un avión. Es que no te lo puedo mirar ahora. Pero ¿para qué enseñan tanto juego? Bueno,
Porque tienen que vender, claro. Vale, While pinzas, tuning involves alerones, changing ¿vale? a car's performance, car customization at GT Auto allows you to change its appearance. Over Vale. 650 aerodynamic parts, 130 types of wheels, 1,200 colors of measured paint data. You can go on forever with the numbers. But there are several dozen types of parts per car, Vale, lo de totaling los to colores, several eso que es. thousand customization parts. La Power Blade. Ya lo sabemos, claro. Va a ser You más can de lo even mismo. install roll cages and do wide body modifications. Vale, esto. Kits de carrocería. En este coche justamente no me gusta. The livery editor for decorating and painting cars Vale, has esto also es- evolved. Vale, esto es muy Forza. You can now apply stickers to areas that did not allow sticker placement in the past. Bien, The bien, esto limit está to the bien. number of stickers that can be applied to the cars has also been increased. Esto es muy Forza, ¿eh? Esto ahí, copiando de la competencia, me gusta. Coche de Milán. GT Auto will include your familiar car wash and oil changes as well. Esto mítico, mítico del 4. Del GT Auto. Escapes. Cambio de aceite, claro. Escapes offers a new world of photography and is a mode where you can travel the world with your favorite car. Me han vendido. Hay modo foto, tío. Ya está, ya está, ya está. You Ya can está, place the car ya of está. your choice in over 2,500 spots around the globe Oh, and take cutting-edge HDR photos. ya está, tío. Me voy a comprar esto solo por hacer una foto, tío. Buah. Madre mía. By combining true-to-life light information with photo effects, this mode allows high-level photographic expressions that Observación are extra mostly light. impossible in real-life photography. Aunque tiene truco esto, ¿eh? Porque esto no es... Esto no es in-game. O sea, ¿sabéis qué es eso de...? Que es fijo. Tengo guardadas las de Gran Turismo 5, ¿eh? No es broma. The race photo mode allows you to photograph Eso me races gusta you've más. participated in. Eso me gusta más. Going Ahí, to a ahí. real circuit to take photographs is a lot of work. But in GT7, you can photograph dynamic, beautiful shots that even professional photographers would struggle to take with no me much ense- greater ease. Oh, no me enseñes esto, tío. Hostia, pues un día os la enseño. Os enseño. Las tengo guardadas, ¿eh? De la 5 y creo que en Gran Turismo 4. En Gran Turismo 4 no había ya. Gran Turismo 7 is also a creative tool our players can use to produce various content. ¿Esto qué es? Replays, photographs taken in game, livery designs, and more. Ah, hostia, vale, que se puede compartir. Vale, vale. Me vuelvo. The Hola, showcase is a Poirot. place where this content can be shared for other players to download. Hostia, es que el B-Spec molaba como la cagaba tu piloto, tío. Finally, please settle in for a look at some new Gran Turismo 7 A ver, gameplay. gameplay. Venga, va. Our closing segment shows 2 new features added to A ver, Gran a ver. Turismo 7. Ojo. El B-Spec. The music rally, where you enjoy music while you drive, ¿Qué coño? and the music replay, that syncs replays the music. Estas son las dos novedades, tío. Una repetición sincronizada con la música. These are all real-time images Hostia, captured el on the escudo. PlayStation 5 console. Pero esto, ¿qué coño es, tío? Mira, Raidon. Tu Real Driving Simulator. Esta canción era del prólogo, ¿no? Si no me equivoco. Que era muy buena, por cierto. Eso es un Shelby Cobra, bien visto, Power. Esto es Trial Mountain. Que le eché, subí un vídeo a YouTube corriendo aquí, justamente.
Este es el Cobra, el Shelby Cobra. Pero tío, ¿esta mierda qué es? Joder, se ve bonito el circuito, me mola, tío. Nos crujen con el copy, seguramente, tío. Pero... ¿qué voy a hacer? Hola, Gerald. De los originales era mi preferido. Me gustaba también mucho Deep Forest, porque con mi hermano metíamos unos piques en Deep Forest. Aquí está. Hostia, el túnel de Trial Mountain, tío. Si parece... Me han hecho un buen remake. Buenas, Gerald. Midfield, no ha salido Midfield, no lo he visto. Me he intentado fijar. Pero tendría que estar. Esto, si no me equivoco, es High Speed Ring. Sí, esto es High Speed Ring. Mítica canción de Gran Turismo. Over the... ¿cómo se llamaba esa canción? Over the... no sé cómo se llamaba. Yo siempre que veo tanto GT me entran ganas de patatas bravas y Frankfurt. ¡Buah! Y a mí. Esto lo va a petar. Bueno, sí. Va a vender un poco, creo yo. Pero no hemos visto nada que nos reviente la cabeza, Gerald. Al menos yo. No hemos visto un B-Spec. No hemos visto daños para nada. O sea, fijaros. El daño eso lo ha pasado. No me voy a dormir sin ver modo B-Spec. Vamos a meter Gran Turismo 5. Hombre, no, tío. Podrían meter ahí un modo... See you on the track on March 4th, modo... 2022. No ha habido nunca daños, por eso. Es que ni estéticos, tío, ni un poco de rasguños, nada. Ahí está. ¿Qué os ha parecido? Se ha vuelto loco el chat. El chat del directo este se ha vuelto loco, ¿no? Hay uno que pregunta. Dice, como siempre, bonito pero aburrido. No es... Ahora Destiny 3. El problema es este que comenta Powerblade. Muchas veces son... Es porque a las marcas, según siempre dicen, no les gusta... como que da mala imagen, ¿no? Pero su coche destrozado y no le gusta a nadie. Deep, rich world of cars. Supongo que es tema de licencias y tal, pero vamos. A ver. Si podemos parar donde se ha visto los circuitos. Me ha molado esto, tío. Estos son fotos reales, ¿no? Fijaros, los kilometrajes. Me sorprende. Me sorprende a todo esto que a algo más de 15 días de salir Horizon solo se centren en GTA 7. ¡Hombre, Celvarona! Que no, joder, pero Celvarona estaba... Hace mucho que no lo veo. Gracias, Celvarona. Por esa raid. Mola esto de que son fotos... El mítico Sprinter Trueno, tío. Hola, Celvarona, ¿qué tal? Certain iconic cars have marked their names in the history books. Even after 100 years, their allure will never fade. Hola, nice. The legendary car dealership specializes in these types of famous vehicles. Mira los circuitos, a ver. Vale, esto es Goodwood, este es real, Branch Hatch, Nürburgring, Deep Forest, Red Bull Ring, Dragon Trail, Monza, Sardeña,
Lago Maggiore, Alsacia. ¿Dónde? This includes Trial Mountain. Willow Springs. Daytona. real world and fantasy Están todos circuits. mezclados, tío. ¿Cómo estás, Nice? ¿Cómo estás, Celvarona? A Celvarona le gustan los rallies, tío. Le gusta Sardeña. ¿Te estás fumando un porro, Wind Waker? Te expulsamos de aquí, tío. Legendary fantasy tracks from past GT games such Solo ha nombrado, mira, Powerblade. Al menos solo nombra Trial Mountain, Deep Forest y as High Trial Speed Ring. Mountain, Deep Forest, and High Speed Ring return for GT7 with stunning Son modern los únicos visuals. 3 que se han visto, ¿eh? Que no quiere decir que no los metan después, ¿eh? Sí, There are Nice. various races and championships. Y esto parece el Excellent rute... track. No sé si el rute... ¿Cómo se llama? Pero en verdad es Lasarte. Lo que viene luego es épico. Ahí. Sí. And the circuit experience activity No sé, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Ahí está mi prima. Nice, la Carrie. Vamos a meter primero la sorpresa. Esto lo ha descubierto el señor Raidon. Me ha dicho, te voy a desmontar el puto directo. Y vamos a probar esto. Es de un juego de un chico español. Si te cierran el canal no es culpa mía. Si cierran el canal ya sabemos lo que hay. Se le ha preguntado a este chico y no hay problema para streamearlo. Otra cosa es que Twitch no lo deja. ¿Dónde lo tengo? Te lo he instalado esto. Espera. Nos podría cerrar el canal hoy, ¿eh? Va a ser una despedida por todo lo grande. Ya digo, es un juego hecho por un chico. Ahora os pondré el link.